Hay una parábola de Jesucristo que no solo nos enseña a ser honestos con los demás, sino también con nosotros mismos. Cuando llegamos a Mateo 21, 28 al 31, leemos que Jesucristo está siendo confrontado o interrogado por algunos sacerdotes. Entonces Él les dice: «¿Mas qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y él le respondió y dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue a trabajar. Entonces se acercó al segundo hijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo: Señor, sí voy a ir, pero no fue». Entonces Cristo pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y dijeron las personas: el primero. Jesús les dijo entonces a estos ancianos y sacerdotes: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. De entrada, esta escritura es fuerte para ellos. Imagínate a estas personas que habían crecido siendo el linaje de Abraham y estos sacerdotes, y de repente alguien les dice que creen los publicanos, que no son el pueblo del convenio de Dios, y las rameras, que ustedes pensarán como pecadoras, van adelante de ustedes al reino de Dios. Y al parecer, de primera instancia, esto podría parecer una lección acerca de la congruencia de lo que creemos, lo que decimos y lo que vivimos. Diciendo como: oye, es mejor que me dijiste que no, pero al final sí lo hiciste, a decirme que sí lo vas a hacer y jamás hacerlo. Y podría ser la parte de Cristo de criticar a estas personas que decían y decían, pero tal vez no hacían. Ahora, esa es la lección evidente, pero ¿qué pasa si nosotros vemos el contexto de esta escritura? ¿Qué tiene el contexto que enseñarnos sobre por qué Jesucristo usó esta parábola y cuál era el mensaje principal que quería ilustrar con ella? Si nosotros nos regresamos unos versículos a Mateo 21, 23 al 27, leemos: «Y cuando Jesucristo llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad?». Y él respondió y les dijo: «Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago esto». Y entonces Cristo les pregunta: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutieron entre sí, diciendo: si decimos que es del cielo, nos dirá por qué pues no le creíste a Juan. Pero si nosotros decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y entonces respondiéndole a Jesús le dijeron: no lo sabemos. Y él también le dijo: tampoco yo os digo por qué autoridad hago esto. Mas ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y entonces empieza a contar la parábola que ya vimos. Entonces el contexto es importante, porque lo que pasó justo antes es que ellos dijeron: oye, queremos preguntarte algo, queremos hablar transparentemente de esto, ¿cuál es tu autoridad? Y entonces Cristo les dice: quieren hablar transparentemente, ¿por qué no empezamos con ustedes? ¿Qué es lo que dicen de la autoridad de Juan? Y entonces ellos ya no contestan. Y lo que ahí vemos es estos sacerdotes que vienen para hablar abiertamente, pero que ellos mismos no se atreven a hablar abiertamente de lo que creían. Porque estaban mal en todos lados, quedaban mal con el pueblo, quedaban mal consigo mismo, con todos iban a quedar mal, no importa que respondieran. Y entonces nos damos cuenta que lo que Cristo trata de expresar también con esta parábola, en parte, podemos decir, es: oye, tú venías a platicar, tú dijiste sí, vamos a tener esta conversación, pero al final te echaste para atrás. Es mejor las personas que parecían no tenerla, pero al final la tuvieron, y esa es parte de la parábola que habla de los 2 hijos. Pero, al parecer, también lo que se está ilustrando aquí es la sinceridad que deberías tener para hacer las cosas. ¿Por qué viniste diciendo que sí querías tener una conversación cuando la verdad no querías tener una conversación? ¿Querías acusarme? ¿Querías inculparme? ¿Querías encontrarme defectos para poder acusarme enfrente de las personas? No querías conversar, no era tu intención. ¿Por qué vienes fingiendo algo que realmente no quieres? Y entonces tiene mucho sentido la parábola que dice después. Es mejor la persona que pues no dijo que iba a venir, pero al final vino a la misa, a la persona que dijo que quería venir, pero en realidad no quería. Y esto es importante porque en este caso los fariseos prefieren no quedar mal frente a las personas y por eso no contestan. Pero la verdad es que el verdadero problema viene cuando nosotros no somos honestos con nosotros mismos, que es lo que le pasaba también a la persona de la parábola de los 2 hijos. La persona que dijo no quiero ir, fue honesta. No enorgulleció a su padre, probablemente, tal vez lo hizo sentir mal, pero fue honesta. La otra persona quiso quedar bien con el papá, pero no fue honesta en cuanto al final no quería ir. Y este es el problema. Cuando nosotros no somos honestos con nosotros mismos, nos estancamos.
Porque la persona que es honesta, sí, tal vez decepcionó al papá, pero al final, si eres honesto contigo mismo, y creo que este es el mensaje de Jesucristo, si nosotros somos honestos, tú contigo, yo conmigo, y mutuamente nos somos honestos, al final llegamos a la verdad. Y la verdad, en última instancia, nos lleva a Cristo. Entonces, tal vez tú empieces diciendo no, y que sea la verdad y que seas honesto contigo mismo, pero esa verdad en algún momento quizás te lleve a darte cuenta entonces que tienes que tomar otro camino, y entonces, como la persona de la parábola, te arrepientes y vienes. Y la sinceridad es parte de ese cambio de corazón. Por eso es que esta parábola es tan importante, porque la razón de que los fariseos no podían avanzar era porque no solo pretendían ser algo ante los demás, no solo engañaban a los demás, se engañaban a sí mismos, diciendo sí soy el gran fiel, sí quiero ser, y no, la verdad es que no. Que Cristo mismo dice en esos pasajes, ¿no? Le ponen cargas a la gente, pero ellos mismos no quieren llevarlas. No quieren hacerlo, la verdad es que no quieren vivir la religión. Y están estancados porque mientras no sean honestos, no pueden crecer, no pueden avanzar. El discipulado, y es lo que nos enseña Jesús aquí, el discipulado es bien importante. Que tú aprendas que el discipulado no es solo sobre ser honesto con los demás. Importa muchísimo también el aprender a ser honesto contigo mismo. Ahora, avanzamos a la siguiente lección que me parece interesante. Y bueno, sí, es interesante. Siempre me ha parecido interesante. Hay una parte de las escrituras donde Jesucristo parece infantil, como si estuviera haciendo un berrinche. Y bueno, todos conocemos esta historia en Mateo 21:19, donde dice que viendo una higuera cerca del camino, Jesús fue a ella, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente, y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y de inmediato se secó la higuera. Todos conocemos esta historia y en algún punto, ¿sabes? Parece un poquito como caprichoso el asunto, ¿no? Como tengo el poder de que te seques justo ahora, no me diste lo que quería y te seco. Pero curiosamente, la escritura en el paralelo, en el otro evangelio, en el evangelio de Marcos, viene un poquito diferente. Y de hecho ahí, aunque aclara algunos detalles o nos da detalles diferentes, parece incluso todavía más como caprichosa la actitud de Jesucristo ahí. Mira, te lo voy a leer. Marcos 11:13 dice, y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, se acercó para ver si hallaba algo en ella. Y cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y entonces la historia nos da este detalle extra, el evangelio de Marcos, pero la historia nos parece incluso todavía como, no quiero decirlo así, pero todavía como peor, como diciendo, oye, ¿por qué se enojó con la higuera si no era temporada de higos? No puede regañar a una higuera por no tener higos cuando no es temporada de higos. Es como enojarte con un bebé porque no puede hacer un trabajo de adultos. Es como, no tiene sentido que te enojes. El bebé todavía no entiende esto, no es su momento. Y así a la higuera. Si no era su momento, entonces ¿por qué Cristo se molestó o hizo que se secara? Y entonces decimos, eso me parecería una conducta algo infantil, como un líder o un padre que le exige a sus hijos más de lo que es su capacidad dar. Eso no es bueno. No es bueno pedirle a los demás cosas que no están listos para dar. Y entonces decimos, bueno, entonces aquí ahora la actitud de Cristo no solo podría parecer caprichosa, sino o berrinchuda, sino también incluso como de un mal liderazgo. ¿Por qué le exigirías algo que todavía no está listo para dar? No es su tiempo. Y eso vuelve el evento un poco difícil de comprender. ¿Cómo hacemos que esto cuadre o qué pasa? ¿Qué nos dice esto de Jesús? Ahora, creo que lo interesante viene cuando nosotros ponemos en contexto o nos damos cuenta de lo que todo este capítulo de Mateo 21 nos está diciendo. Este es el capítulo donde Jesucristo le va a decir a los fariseos, tienen que ser transparentes con lo que están diciendo. Es mejor el que dice no y después va arrepentido a trabajar que el que dice sí voy a ir y al final no va. La lección que veo aquí en lo que estamos viendo sobre la higuera es que la higuera, si bien es cierto que no estaba en temporada de dar higos, sí estaba teniendo hojas y las hojas eran la señal de que iba a tener higos. Entonces, de cierta manera, la higuera aparentaba por fuera ser algo que realmente no era o que todavía no estaba lista para ser. Y eso es muy interesante para mí porque parece ser que la condenación no es que no tuvieras higos, aunque no fuera temporada de higos. No. El problema es que, aunque todos supiéramos que no era temporada de higos, aunque tú supieras que no fuera temporada de higos, tenías hojas. Aparentabas por fuera tener higos cuando no era ni tiempo y tú no tenías higos.
Estabas aparentando ser algo que no eres. Y ahora, si esto tiene un carácter simbólico, si esto es bastante fuerte todavía para nosotros, creo que la lección que sí vemos ahí es aprender a ser transparentes con lo que somos y también con lo que no somos. ¿Y esto por qué? Porque si no hay esa transparencia y honestidad en nuestro ser, no hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el verdadero crecimiento. Si nosotros fuéramos como los fariseos o como las otras parábolas que hemos visto antes en el video, nosotros engañándonos a nosotros mismos, nosotros no podemos llegar al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es crecimiento. En la Liaona de agosto de 2021, Sheldon Martin escribió: nuestro deseo y nuestra fe en Jesucristo nos conducen a arrepentirnos verdaderamente, y ese proceso de arrepentimiento nos lleva a crecer de forma continua. Entonces, el crecimiento continuo que vamos pareciéndonos más a Cristo, y ese es el plan de todo, se ve interrumpido si nosotros empezamos a fingir ser algo que no somos, incluso hacia el progreso. Y eso es interesante, porque si la higuera hubiera tenido frutos, hubiera dado frutos, como si nosotros diéramos frutos en el discipulado, pero el problema es que estaba fingiendo algo más que no era. Me viene a la mente tal vez si nosotros pretendemos ser más espirituales o más obedientes o más lo que sea de lo que somos. ¿A quién pretendemos engañar? Creo que el mensaje de Cristo es que no logras nada si finges ser algo que no eres todavía. Y creo que este mensaje viene también con un grado de entender la aceptación que nosotros debemos de tener de nosotros mismos en cuanto a todo. El conocimiento que tengamos de las Escrituras, lo que vivamos el Evangelio. Creo que lo que nosotros tenemos que aprender de esta lección, o que lo que Cristo nos está tratando de decir, es el fingir ser algo que no eres, es lo que te seca por dentro. Te destruye por dentro. Interesante que si la higuera no hubiera dado fruto, pero tampoco hubiera fingido tener fruto, tal vez el maestro no hubiera secado la higuera. Creo que el mensaje está ahí. No en quiero un higo y no me lo diste, pues te vas a secar. No, el mensaje está en cuando finges ser algo y pretendes ser algo y muestras ser alguien que realmente no eres, por dentro vas a empezar a secarte. Eso es lo que va a pasar. Y a mí me gusta mucho esto porque, al contrario, cuando empezamos a ser bien transparentes con nosotros mismos, ¿qué ocurre? Quiero leer algo que dijo el elder Neil L. Anderson en el libro del Divino Don del Perdón. No, el Don Divino del Perdón, en el capítulo 18. Él dijo: no podemos arrepentirnos completamente a menos que logremos superar todo deseo de esconder nuestros pecados y adoptemos un atributo divino de la honestidad. El atributo divino de la honestidad, perdón. La higuera nos representa a todos nosotros en algún punto u otro de la vida. Ella fingía ser algo que no era, y lo que nos enseñó Cristo es que hacer eso nos seca, nos mata por dentro. Es mejor reconocer, bueno, no estoy todavía en época de dar fruto, pero puedo lograrlo, puedo hacerlo, puedo crecer. La honestidad hacia nosotros mismos nos permite no solo ver el dónde estamos, sino también reconocer lo que nos falta, y en ese momento podemos avanzar mejor que si solo estamos fingiendo tener algo que no tenemos. Porque si solo fingimos tener fruto cuando no lo tenemos, entonces realmente somos sin fruto, como dice la Escritura. El punto de toda esta lección, o lo que estamos viendo aquí, es que esta historia representa lo que pasa con cada uno de nosotros cuando fingimos ser algo que no somos. No nos lleva a progresar, no nos hace crecer, más bien nos seca por dentro. Ahora, yendo a otro evento que también parece un poco polémico. ¿Por qué Jesucristo sacó a la gente del templo a latigazos? Cuando nosotros llegamos a Mateo 21, 12 al 14, encontramos una historia que muchos conocemos porque es una historia polémica que parece ser el evento más tal vez agresivo, un poco despiadado, un poco rígido o tal vez incluso para algunas personas violento de parte del Salvador. El relato dice desde el versículo 12: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, cuando vemos este pasaje, podemos ponernos del lado de las personas que ahí hacían su trabajo, su negocio.
Y probablemente de ahí también comían. Y decimos, pero ¿por qué Jesús sería tan agresivo con las personas? ¿Por qué volcaría sus mesas? ¿Los sacaría así con tanta violencia? ¿O por qué destruiría el ingreso de algunas familias? Pero perderíamos el punto si no seguimos leyendo el siguiente versículo, que dice: entonces en el templo vinieron a él ciegos y cojos y los sanó. Ahora yo te voy a preguntar, ¿cuál es la función principal de un templo? La función principal de un templo como casa de Dios, aparte de las ordenanzas y ceremonias que se hacen, creo que tiene una función muy particular de conectarte con Dios. Vas a la casa de Dios como visitas a un amigo, como visitas a alguien, pero Dios tiene esta particularidad de sanar en su casa. Y es justo lo que pasa cuando Cristo saca a todas estas personas. Entonces dice el versículo 14, la gente viene al templo, ciegos, cojos, y Jesús los sana. Jesús en este acto restituye el propósito original del templo: bendecir a los hijos de Dios. Y de alguna manera las personas en esa historia lo habían quitado esa parte. Estaban ahí con sus negocios, con sus cosas, estorbando e impidiendo que el templo cumpliera con su función principal, que era bendecir la vida de los hijos de Dios. Entonces no solo es aquí un asunto de a Cristo no le gustaba que estuvieran vendiendo y los sacrificios y los sacó. No, es estas personas estaban impidiendo a otras personas, a ciegos, a cojos, a necesitados, recibir bendiciones de Dios para poder hacer dinero. Y cuando nosotros vemos esta relación, entonces nos parece bastante claro el por qué la molestia del Señor. ¿Sabes? Es esta parábola, o más bien esta frase de Arjona, ¿no? Que dice, a Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. Parece que esto es lo que está explicando esta historia. No quiero que estorben a la gente de recibir lo que yo quiero darles. Y menos si en el proceso estás haciendo dinero. No se trata de eso. Estás estorbando a las personas que vengan al reino de Dios por dinero. Y cuando piensas en la gente que necesitaba ese tipo de bendiciones, ¿sabes? Porque la gente que necesita de Dios, cuando vamos a Dios como realmente necesitándolo, tenemos a veces enfermedades fuertes, problemas difíciles, tenemos situaciones familiares y estamos desgarrados, estamos quebrados por dentro. Y entonces parece que Jesús ve esta dinámica de, bueno, yo gano dinero estando aquí y en el proceso evito que esta persona que necesita a Dios se acerque a Él. Estaba estorbando. Jesús restituye el propósito original del templo: sanar, elevar, consolar a los hijos de Dios. Entonces, aquí hay dos cosas que son importantes para mí, que parecen las lecciones que Jesús nos enseña con sus actos. Uno, Jesús nos enseña la importancia de mantener sagrado lo sagrado. Dos, nos dice que no impidamos que las personas reciban el tipo de bendiciones para meternos dinero a la bolsa. Eso no debería pasar. Y eso es lo que Jesús parece enseñar aquí. Y entiendo la molestia, ¿no? Si estás viendo a una persona que se está aprovechando de otra y que lo hace para ganar dinero, creo que todos tenemos un sentimiento de asco, de coraje, de enojo, de no sé, te llena como de, incluso si quieres decirlo así, hasta de ira. Te da coraje porque se está aprovechando de esa persona que tiene una necesidad para hacer dinero. Y lo hace descaradamente y ¿sabes? Y entonces entendemos mejor a Jesús restituyendo lo que el templo debería ser. Segundo Nefi 26-29 dice, las supercherías sacerdotales son que los hombres prediquen y se constituyan a sí mismos como la luz del mundo con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo, pero no buscan el bien de Sión. Y en eso estaban cayendo estas personas. Vamos a ayudarles a hacer sus sacrificios y sus rituales y lo que sea. Vamos a ganar dinero en el proceso, pero no estoy buscando el bien de Sión. Mi principal objetivo es tener dinero y ese es el problema.
Acabaron siendo personas que hacían dinero a costa de las necesidades de las personas, pero que impedían que los más necesitados llegaran a Dios. Y tiene sentido por qué Cristo se enojaría si es una casa de Dios para bendecir a la gente y hay quien se mete para sacarle dinero a la gente, o bueno, hacer dinero, y en el proceso estorbar a la gente y no dejarlos alcanzar las bendiciones de Dios. Me fascina que Cristo nos enseña cuidado con ese error. Es de las cosas que por lo menos este pasaje nos deja ver que no le agradan, que le desagradan muchísimo, que tal vez podríamos decir lo molestan, lo enojan, que la gente impida que otros tengan sus bendiciones, su amor, que sientan su paz, solo por poder hacer un poco más de dinero. Oh, claro. Llegamos a la parábola de las bodas. Esta parábola donde hay esta persona que hace un gran banquete, invita a las personas, pero la gente no va. Y entonces le dice a sus siervos, oye, bueno, invita a las personas en los caminos, a las personas que no habíamos contemplado, pero que estén, a las personas que estén. Y entonces las invita, ¿no? Esto está en Mateo 22, del 1 al 13. Y estos versículos, perdón, del 1 al 13, sí dije eso. Y este versículo 11 dice que ya que vienen estos invitados que no eran los invitados originales, se acerca el rey a ver a los invitados y entró el rey para ver a los convidados, ahí dice, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y de manos, tomadle y echadle a las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Ahora, tal vez aquí también podemos plantearnos, ¿por qué la agresividad? La persona ahí estaba en la fiesta, tú la invitaste, ¿no? ¿Por qué la sacarías tan fuertemente si es de las personas que tú invitaste y solo porque no está vestido adecuadamente? ¿Por qué la agresión? Pero aquí es donde nos damos cuenta que esta parábola es muy buena para describir el reino de los cielos. Y casi, o sea, todas las parábolas están hechas para describir el reino de los cielos y explicarlo. Jesús siempre decía, ¿a qué compararé el reino de los cielos? El reino de los cielos es semejante a esto. Bueno, esta parábola nos explica bastante cómo funciona el reino de los cielos. Había un pueblo, había cierto grupo de personas que eran los invitados principales. Ellos no quisieron asistir. Entonces se abrió el banquete para todos los que quisieran asistir. Para las personas que no habían sido contempladas inicialmente, para las personas que estaban fuera del pueblo elegido, ¿sí? Y entonces en esta idea de, ¿sabes qué? Vamos a abrirlo para todos, que todos puedan venir. Pero entonces hay una regla y tiene que ver con estar vestido de bodas. Y esa es justo la dualidad en la que opera el reino de Dios, porque el reino de Dios opera en la misericordia, en la bondad y en el amor, que dice, traigan a todos los que puedan, inviten a todos y que vengan todos los que quieran. Pero al mismo tiempo, esa misericordia, bondad y amor no quebranta la justicia, que es representada justamente por las vestimentas que debían de llevar. Oye, estás invitado, pero hay un código de vestimenta. Y esto es interesante porque a veces decimos, bueno, pero es que ¿por qué sería así? ¿Por qué lo sacarías y solo la vestimenta? Y aquí creo que hay una historia de cuando yo estaba en la prepa que creo que me ayuda a entender mejor esto. Porque cuando nosotros creo que estábamos en tercero o en segundo de prepa, ya no me acuerdo, pero lo que pasó es que se empezó a hablar de llevar uniformes. Nosotros no llevamos uniformes, íbamos como queríamos. Pero entonces empezó a haber la plática desde la dirección y todo eso de que tuviéramos uniformes y se implementó. Entonces todos llevábamos uniformes y había gente dentro de los alumnos muy molesta. No les gustaba llevar uniforme y la verdad no estaba bonito. No era bonito, ni era cómodo, era muy caluroso, estaba horrible el uniforme. Pero bueno, había muchas quejas, todos teníamos quejas del uniforme. Y recuerdo una vez que en algunos de los anuncios que se pegaban en la escuela, alguien había escrito que era una tontería lo del uniforme, que queríamos libertad, que porque querían como oprimirnos o algo así. Y yo recuerdo a una amiga que yo pues sí, era bastante como crítica, rebelde, revolucionaria, así la tengo yo en mi mente. Y la vi escribiendo en ese mismo como anuncio, cartel, papel de la escuela, y me acerqué para ver qué escribía. Y abajo de ese comentario que decía, como no me acuerdo si decía muere el uniforme, queremos libertad o una idea así, ella estaba escribiendo abajo que todos tenemos libertad, pero también las instituciones tienen la libertad de poner reglas y de poner cosas que gobiernen la institución, y que si no se obedecen, pues no se puede estar en la institución. Y me llamó bastante la atención porque ella, no sé, para mí era muy, muy rebelde y revolucionaria, lo que quieras.
Pero me llamó mucho la atención lo que ella me enseñó. Sí, libre eres libre, pero hay ciertas cosas y instituciones, organizaciones, tu propia casa tendrá sus reglas, ¿sabes? Cada lugar tiene derecho a tener sus reglas y a mantenerse en ellas y a pedir que se respeten si quieres estar, ¿sabes? O sea, no sé, es como el clásico, si le vas a hablar así a mi esposa o a mis hijos, no te quiero en esta casa, es como pues ya, o sea, esa es una regla de respeto. Si no vas a respetar a la gente de esta casa, pues la verdad que no te vamos a tener que pedir que te vayas. Y eso es una regla normal, todos tenemos reglas así en nuestros espacios. Entonces, lo que pasa y aprendemos aquí en el reino, en esta parábola que compara el reino de Dios, es que el reino de Dios es igual. Sí, hay bondad, hay amor, hay misericordia, pero también hay ciertas reglas, hay ciertas normas, hay ciertos parámetros, si quieres decirlo así. Y en este caso están ilustrados por la vestimenta de las bodas, por el código de vestimenta de los invitados. Y entonces nos preguntamos, bueno, en nuestra vida real, ¿cuál sería esta vestimenta de bodas? Bueno, la respuesta, simplificada si me permiten, sería la rectitud. Vístete, no dice la escritura, vístete, oh Sión, con tu rectitud. Esa es la vestimenta. Y cada uno de nosotros está invitado al banquete, cada uno de nosotros está invitado a ir con el rey, pero el deseo del rey de invitarnos a todos, esa misericordia y amor en la que se extiende a todos, no quebranta su justicia y el orden de su reino. Y ese reino requiere una vestimenta y esa vestimenta es la rectitud. Todos estamos invitados, pero hay parámetros y ese parámetro es la justicia y la rectitud. El Manual de la Vida y Enseñanzas de Cristo y sus Apóstoles, en el capítulo 21, página 152, dice: aquellos que respondan al llamado del Evangelio no serán dignos de la salvación a menos que se vistan de justicia. Todos nosotros somos invitados, es nuestra decisión si vamos a ir ahí vestidos como debería ser o no. Pero las reglas existen y se deberán acatar, nos guste o no, es como funciona la vida. Hay justicia, hay misericordia y las dos se entretejen en el reino de Dios. Ahora otro tema que... Es que estos temas me gustan mucho. Hago el video porque estos temas me gustan mucho. Ok. ¿Nuestras ofrendas o nuestra consagración a Dios deberían tener un límite? Esta historia que vamos a ver ahora nos enseña que de alguna manera sí. Y está muy interesante. Mira, cuando nosotros llegamos a Mateo 20, hay esta parte donde envían, y dice el versículo 16, le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amador de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no haces acepción de personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús percibió la malicia de ellos y les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Y entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí en primera instancia me gusta mucho que la idea tiene que ver con tentar a Cristo diciendo como: oye, deberíamos pagar tributo, impuesto a este gobernante terrenal, o todos nuestros tributos y ofrendas deberían estar a Dios, ¿no? Y aquí la trampa, que creo que muchos entenderán, tenía que ver con que pues no deberíamos inclinarnos ante un mortal y darle tributos. Y al final lo que pasa con los impuestos es que le estás dando al gobierno dinero para que el gobierno cubra ciertas funciones de cuidarnos a todos. Y en ese sentido podríamos decir que estamos apoyándonos en el brazo de la carne para que nos cuide, en lugar de pues que todo nuestro tributo y honra y ofrenda sean a Dios, porque al final Él es el que toma la última decisión de nuestro cuidado. Y entonces eso tendría sentido si lo decimos así. Oye, es cierto, no le des dinero al gobierno para que nos cuide a todos, y se supone que pues el que nos cuida es Dios, así que ¿por qué poner tu confianza en un hombre? En los hombres y no en Dios, ¿no? Pero aquí lo que Cristo enseña es algo bien interesante. No funciona así. Lo que nosotros tenemos para dar se divide en varias áreas. Y en especial aquí estamos viendo, claro, la parte del gobierno terrenal, la parte del gobierno celestial, y que Cristo dice: a cada quien le tienes que dar lo que le toca. A cada uno le toca una parte de ti y eres responsable de dársela. Ahora,
En este aspecto, Howard W. Hunter en la conferencia de abril de 1968 dijo que la sabiduría de la respuesta define las limitaciones de los soberanos y define la jurisdicción de los dos imperios, el del cielo y el de la tierra. La imagen de los monarcas estaba estampada sobre las monedas y esto denota que las cosas temporales pertenecen al soberano temporal. La imagen de Dios estampada en nosotros, porque fuimos creados a su imagen, denota que todas las pertenencias y poderes pertenecen a Dios y deben ser empleados para su servicio. Ahora, a lo que yo quería venir desde el inicio del video, que tenía que ver cómo nuestra consagración, nuestras ofrendas deberían tener límites. Bueno, aquí parece que Cristo sí crea una delimitación en algún sentido, porque dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y a veces, como personas que seguimos a Cristo, entendemos muy bien la parte de que no deberías tomar cosas de Dios para dárselas al César. Pero a veces no entendemos la lección opuesta, que es no tomes cosas del César para dárselas a Dios. Y esa es la lección que Cristo está enseñando aquí. Sí, no debemos tomar cosas de Dios para cosas terrenales. Vamos, si son las ofrendas de los fieles para Dios, no las tomas para hacer lo que tú quieras con ellas, ¿no? No tomas los diezmos para gastártelos en lo que tú quieres. Pero tampoco debes tomar lo que es del César para dárselo a Dios. Esa es la lección que él enseña. Y entonces decimos, pero entonces la consagración, ¿qué significa? ¿O cómo cuadra todo esto? Bueno, nosotros debemos de entender que todas las responsabilidades en nuestra vida son cosas que Dios quiere que desarrollemos. La educación, el trabajo, la familia, el ser buenos ciudadanos, son cosas que Dios quiere que seamos. Entonces, cuando nosotros estamos tomando lo del César y se lo estamos dando al César, estamos cumpliendo con parte de ser buenos ciudadanos, que es algo que Dios nos pide. Cuando nosotros tomamos de nuestro tiempo y nuestros recursos y lo ponemos en nuestra familia, en lugar de dárselo a Dios, ¿no? a la parte religiosa, es algo que también Dios nos ha pedido hacer, velar por nuestras familias. Lo que Cristo nos está enseñando aquí, que sí es importante, es delimitar qué va a cada quien. Y debes mantener muy bien claro eso, porque no deberías robar de tu familia para darle más a Dios, ni robar de Dios para darle más a tu familia. Y a mí me fascina esta idea, porque muchas veces lo vemos al revés. No estamos dispuestos a sacrificar el trabajo, la escuela, la familia, incluso el tiempo para nosotros, para dárselo a Dios, pero no vemos la lección opuesta. Es como, no, espérate, así no funciona. A Dios lo que es de Dios y a tu familia lo que es de tu familia. A tu trabajo también y a tu escuela también. La consagración a Dios no tiene que ver con quitarle todo al César y dárselo a Dios. El equilibrio que Dios nos pide tener y que Cristo nos enseña aquí es a cada quien lo que le toca a cada quien. La consagración no es quitarle todo, tomar todo y dárselo a Dios. Eso no es la consagración que Dios espera de nosotros. La consagración que Dios espera de nosotros es que como mayordomos prudentes sepamos distribuir lo que le toca a cada quien. Esa es la consagración que Dios espera de nosotros. Entonces, no estoy diciendo que la consagración debería tener límites, sino que dentro de la consagración de dar nuestro todo a Dios, Dios nos pide que ese todo lo repartamos en ciertas cosas y que estén bien delimitadas. Es decir, el delimitar lo que se le da a Dios y lo que no se le da a Dios es parte de consagrarse a Dios, porque también te pide cuidar por tu familia, proveer para ellos, tener una educación, aprender, formarte, etc. La consagración tiene diferentes límites que Él nos está pidiendo cuidar. No tomamos lo de Dios para dárselo al trabajo, pero tampoco tomas lo del trabajo para dárselo a Dios. Y esa es una idea súper interesante. Y es justamente un problema que tenían los fariseos, porque si nosotros vamos un poquito adelante, en Mateo 23:14 leemos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación». Fíjate, los fariseos decían, bueno, sí, le estamos quitando a la viuda, pero oye, estamos orando mucho. ¿Te das cuenta de ese problema? Estamos tomando de la viuda, nos estamos asegurando de darle mucho a Dios. Cristo dice, así no funciona. En las palabras de esto del César diría, a la viuda lo que es de la viuda y a Dios lo que es de Dios. Las muchas oraciones no compensan lo que le quitaste a este otro lado. Y así pasa, ¿no? Si nosotros no le estamos dando al César por darle a Dios, Cristo diría, no. Así no funciona. No puedes quitarle a uno y darle de más a este y decir que tienes éxito. No. El crecimiento que yo espero tiene que ver con saber administrar todo esto de la manera más prudente y darle a Dios lo que le toca, al César lo que le toca, al trabajo lo que le toca, a la educación lo que le toca y a mi familia lo que le toca. Ese es el buen siervo fiel que está esperando el Salvador que seamos.
que en nuestra devoción a Él sepamos bien dividir todo y administrarlo adecuadamente. Ahí creo que es donde encontramos la consagración plena y sin límites, si tiene sentido. Bien. ¿Cómo explico esto? Hay una escritura que nos enseña mucho el carácter de Cristo al ver a cada uno de nosotros por lo que somos, por más malos que otras personas nos consideren. Y esto me encanta. Mateo 23, 2 al 3 dice que Jesús diciendo, explicó, sobre la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. ¿Cuántas veces tú o alguien que conozcas o cuántas veces has visto esto? Hay cierta persona que tal vez tiene una mala actitud o tiene cierto comportamiento malo y de alguna manera, debido a ese comportamiento malo, tú o alguien, nos empezamos a alejar de esa persona. O empezamos a pensar que, bueno, es que es una persona que hace tales acciones y no tiene nada que ofrecernos realmente en la vida. Y nos alejamos, nos aislamos de esa persona. Me llama mucho la atención que Jesucristo dice, todo lo que los fariseos te digan que guardes, guárdalo y hazlo. Este mismo Jesús que nos estaba diciendo en otras escrituras, son unos hipócritas, unas víboras, de repente nos dice, ey, ojo, hay algo que tienen que es muy bueno y es lo que dicen. Cuando te digan algo, guárdalo y hazlo. Y es muy interesante ver este contraste porque dices, oye, a ver, Jesús, nos dices por un lado que son unos hipócritas, que estorban para llegar al reino de los cielos, que son unos inconsistentes, que están más condenados que los republicanos y las rameras, pero nos dices que sí los escuchemos. Y aquí me llama mucho esto la atención de Jesús porque nos está enseñando en cierto sentido o en alguna medida que todos tenemos algo bueno. Todos, incluso los fariseos que son víboras e hipócritas. Hay algo bueno que tienen. Y Jesucristo lo señala aquí. Hey, sí, son esta gente que estoy explicando, pero lo que sí tienen bueno es lo que están enseñando de esto. Y en eso escúchalos y todo lo que digan de esto, guárdalo. Y me llama mucho la atención cómo a veces nosotros no logramos hacer esta distinción. Vemos una persona que tiene ciertos comportamientos malos, ¿no? No sé si decir que sea una víbora o un hipócrita, pero que tenga ciertos comportamientos malos y parece que simplemente nos distanciamos diciendo esa persona no tiene nada que ofrecer. Y Jesucristo nos enseña que incluso las víboras y los hipócritas tienen algo bueno. Y a mí me deja esta lección de tener los ojos para ver eso algo bueno que hay en las personas. Por más... Y fíjate, son las personas que le quitaban a la viuda. Son las personas que hacían todo este tipo de cosas que Jesús criticaba porque abandonaban a sus padres, porque preferían eran muy estrictos con esto, pero realmente no amaban, olvidaban la misericordia, olvidaban la compasión. Eran personas que nos parecerían tiranos a ti y a mí. Y Jesús encuentra algo que verles y admirarles y decir, esto tienen muy bien y esto hay que escucharlos y hay que no dice seguir su ejemplo porque no hay que hacer lo que ellos hacen, pero sí hay algo en lo que sí podemos seguir, admirar y adaptar a nuestra vida y es lo que enseñan sobre esto de Moisés. Y muchas veces nosotros no tenemos esa capacidad de ver más allá de los errores y de las cosas malas de las personas para decir, esto que tiene es muy bueno. Y me encanta que Jesucristo sí lo hace con los fariseos. Que los consideramos los archienemigos de Jesucristo. Bueno, él también veía algo bueno en ellos. Y le decía a la gente que lo reconociera. Y que de hecho lo usara para su vida. Tesalonicenses 5, primera de Tesalonicenses 5 al 21 lo dice muy claramente. Examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Por qué deberíamos examinarlo todo? Porque al menos en esta lección a mí Jesucristo me deja la enseñanza de que incluso en los fariseos y en las personas que menos lo esperamos, también hay cosas buenas. Y llegamos entonces a la última lección.
Juan 12 contiene una de las lecciones más hermosas de la vida de Jesucristo. De hecho, es uno de los momentos más sublimes de la vida de Cristo. Juan 12, 27 al 28 dice: Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para eso ha llegado esta hora. Es un diálogo un poco confuso que da el Salvador, pero quiero que notes lo que está diciendo. 1, está turbada mi alma. Y después dice, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Lo primero es, estoy triste. Lo segundo es, ¿qué se supone? Que le diga al Padre que me libre de esto. Y al final dice, para esto ha llegado esta hora. Perdón, para esto he llegado a esta hora. Y esto es lo que me gusta de ese final, que lo estaba leyendo mal. Estoy triste. ¿Debería pedirle a Dios que este momento se vaya? No, para esto he venido. Este momento de tristeza en mi alma es parte del propósito del por qué estoy aquí. Y muchas veces nosotros en nuestra adversidad perdemos tal vez esa noción de que, oye, es parte del por qué estoy aquí. Y Jesucristo nos da este ejemplo que Jesucristo estaba triste, estaba afligido. Pero con eso dice, pues no le veo sentido en decirle a Dios que me quite esto, porque pues para esto vine. No tendría mucho sentido ofrecerme en el concilio y decir, Señor, yo voy, escógeme a mí, envíame a mí, yo lo salvo. Y después decir, ¿sabes qué? Ya mejor no. Dice, no, para esto vine. Y creo que nosotros a veces perdemos esa perspectiva en nuestras pruebas. Decimos que nos la quite Dios, por favor, Dios, que pase esta prueba. Y no estoy diciendo que no pidas eso o que cambie tu oración en las aflicciones. Solo estoy poniendo aquí un pensamiento de algo que me hizo ver Cristo en esta escritura. Él dijo, ¿le voy a decir al Padre que me quite de esto? Para esto vine. Este es parte del propósito. No tiene sentido quitarlo. Y ahora, también con esto hay otro mensaje que me gusta mucho que nosotros podemos ver en Lucas 19, 41 al 42. Dice que cuando él se acerca a la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró por ella, diciendo, oh, si también tú hubieras sabido, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero ahora está cubierto a tus ojos. ¿Y esta escritura cómo se relaciona, Braulio, con todo esto? Bueno, que por un lado Cristo nos está diciendo, no tiene sentido que yo le pida al Padre que me quite esta prueba porque para esto vine, para ser probado. Bueno, él para la cuestión de la expiación, para ser probado. Pero por otro lado está viendo a Jerusalén y llora y dice, si también tú hubieras sabido, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Si tan solo tú supieras lo que se ha hecho para que tú tengas paz. Y combinando estas dos lecciones nos damos cuenta de algo. 1, las pruebas son parte de la vida y tal vez no tenga mucho sentido decir ojalá y no haya pruebas porque es parte del por qué estamos aquí. No tiene sentido que no haya. Pero por otra parte Jesús dice ojalá y te des cuenta de todo lo que se ha hecho para que tengas paz. Es decir, sí va a haber pruebas y este es el propósito y este es parte del fin y la razón por la que estamos aquí, pero se han hecho muchas cosas para que incluso estando en estas pruebas haya paz. Y Cristo llora diciendo ojalá Jerusalén entendiera todo lo que se hace para que tenga paz. Ojalá hoy en este día lo entendiera y lo supiera. Y nosotros tenemos la bendición de poder saberlo, entenderlo y reconocer todo lo que se ha hecho para que nosotros podamos tener paz. Algo muy semejante está registrado en la Ensign de enero de 1991, donde Carol Sigmiller cuenta la siguiente historia, que me parece muy, muy especial y muy, muy acorde con lo que estamos aprendiendo aquí del Salvador, este momento muy, muy sagrado para él, de sufrimiento, de lamento, pero también de esperanza de algún día entender cómo obtener paz en medio de la tribulación. Dice Carol, mi padre decidió que empezaríamos un estudio intensivo de las Escrituras para ayudar a mi hermano Bruce a prepararse para la misión. Su meta era leer el libro completo, antes de que él se fuera, grabando nuestras voces al hacerlo. Yo le dije y me quejé, diciendo que no veía ninguna razón para grabar nuestras voces, pues podríamos comprar las cintas grabadas profesionalmente y tendrían mejor sonido que las nuestras. Mi padre insistió y me dijo, Carol, algún día estas cintas serán una gran bendición para nosotros.
Empecé a disfrutar el tiempo que pasábamos juntos en familia, dice Carol, y me encantaba cuando papá explicaba algún pasaje. Pronto comencé a sentir la paz que nos proporcionaban las escrituras. Y poco antes de que Bruce saliera para el centro de capacitación misional, terminamos de leer los 4 evangelios. Cuando Bruce ya había estado en la misión un poco más de un año, mi padre silenciosamente murió de un ataque al corazón. Todos, menos Bruce, estuvimos presentes. Él había decidido terminar su misión. Esa noche, después del funeral, me sentía muy triste. Subí a la habitación de mi padre y sin pensarlo me senté junto a su escritorio. Noté sobre su grabadora, ya bien usada, por cierto, en la cual había una de nuestras cintas del Nuevo Testamento que tal vez mi padre había estado escuchando la noche antes de su muerte. Empecé a pasarla hacia atrás, parando de vez en cuando con la esperanza de encontrar solaz al oír la suave voz de mi padre. Entonces escuché su voz diciendo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Una y otra vez, dice Carol, escuché ese pasaje y sus palabras me envolvieron en un manto de consuelo. Esa noche la paz reinó en nuestro hogar. En ese momento, Carol se dio cuenta que todo lo que habían estado haciendo fue para su paz. Y vio cómo un padre amoroso había pensado, y tal vez el padre de Carol no había tenido esa visión de que la van a escuchar cuando yo ya esté muerto, pero esto es como lo que Jesucristo decía: no se están dando cuenta de todo lo que estamos haciendo para que tengan paz. Pero si en ese momento de tribulación vienen a mí, si en ese momento de tribulación van a sus escrituras, me buscan, van a encontrar la paz que hemos preparado para ellos desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, y que lo hemos preparado con mucho esfuerzo y mucho cariño. Pero este momento de tribulación de Cristo tiene una lección más. Y es que cuando Jesucristo dice esto de que, bueno, ¿yo por qué le digo al Padre que me quite las pruebas si son parte de esta vida? Juan 12:28 continúa Jesucristo diciendo: «Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo diciendo: «Ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez». Es bien interesante, ¿sabes? Porque cuando Jesucristo levanta a Lázaro, también habla con el Padre, pero no se escucha algo que hable de regreso. Y en varias ocasiones Jesucristo ora al Padre, pero no sabemos de que el Padre le haya respondido en una voz que los demás escucharon. En esta ocasión parece ser especial. Parece ser que su hijo amado estaba pasando por los momentos más amargos, estaba reconociendo que no debía de huir de ese dolor, de esa confrontación, de esa tribulación. Sabía que era parte de la vida y que tenía que ir a través de ello. Pero entonces dice: «Padre, no voy a pedir que se quite esta prueba, vamos a pasarla juntos, vamos a hacerlo, y que todo esto glorifique tu nombre, que sea en tu honra lo que vamos a lograr ahorita, porque yo solo no puedo. Que quede claro que cuando lo logremos va a ser gracias a ti, que para ti sea la honra y la gloria de este logro tan difícil que vamos a alcanzar, o que me vas a ayudar a alcanzar». Pero entonces la voz viene y dice: «Ya lo he glorificado, ya he glorificado mi nombre, ya lo he honrado». Y me puse a pensar en las veces en las que tal vez como Cristo nosotros, tristes, turbados, decimos: «Padre, ok, no me quites la prueba. Entiendo que tiene que ser así, entiendo que mi papá tiene que irse, entiendo que va a haber dolores, entiendo. Pero ¿podrías ayudarme a ir a través de esto? ¿Podría saber que no es en mi fuerza, que me siento débil ahora? ¿Podría ser en tu fuerza? ¿Podría ser por tu gloria que pasemos a través de esto? Toda la honra te la llevas tú. Va a ser tu fuerza la que me lleva a través de esto, no mi fuerza». Y entonces el Padre responde diciendo: «Es que ya lo he hecho».
Y en ese momento tal vez entonces nosotros volteamos al pasado y nos damos cuenta que en cada paso Él ha estado. No es algo que solo Dios se puso muy difícil, ya no puedo más, ayúdame. Dios dice, ¿cómo que ya no puedes más? Digo, lo hemos estado haciendo juntos desde el inicio. Tal vez no te has dado cuenta tú, pero yo aquí he estado. Y me encanta lo que le dice a Cristo porque le dice, ya he estado aquí, ya lo he glorificado, le dice, y lo glorificaré otra vez. Como diciéndonos, Braulio, date cuenta que en este momento de angustia donde dices, ya no puedo, ayúdame, uno, tienes que entender que no estás solo ahorita y que no has estado solo antes. Yo he estado en todo ese proceso, pero tal vez más importante aún, voy a seguir a tu lado. Y tal vez solo podemos imaginarnos el sentimiento de Cristo cuando Él dijo, estoy muy triste, no voy a pedir que esta prueba se me quite, pero la gloria sea a Dios y lo lograremos. Y Dios le dice, lo hemos logrado antes. He estado ahí y voy a seguir estando y lo vamos a seguir logrando. Y siento que esa escritura está ahí para demostrarnos el amor que el Padre tenía por Cristo, tiene por Cristo, pero también el amor que nos tiene a nosotros y la manera que interactuaba con Cristo y la manera que también interactúa con nosotros. El Padre nos dice, ya he estado ahí, ya te he dado fuerzas y entiendo que hoy las sigues necesitando. ¿Y qué crees? Hoy sigo estando aquí para dártelas. Pero otra cosa te voy a decir, mañana también las vas a necesitar. La buena noticia es que también mañana voy a estar. Y que voy a estar para siempre. Ese es el mensaje de Dios para nosotros. Ha estado siempre, está aquí con nosotros ahora, y aunque las pruebas no se puedan ir, Él siempre, siempre, siempre se va a quedar.